Hola mis estimados amigos, aquí una vez más el Dr. Ángel Villafranca saludándolos. El día de hoy con un tema que te hará volar el cerebro, y vaya de qué manera, porque hoy vamos a revisar qué es realmente el cáncer y cómo se forma. Sí, y dentro de ello analizaremos por qué sus células son llamadas malignas, un título que les va a la perfección y que es acuñado precisamente por su comportamiento. Así que vamos a verlo. Una neoplasia, que traducido es nuevo crecimiento, es el sinónimo de un tumor, que básicamente es una masa anormal de células que crece de forma autónoma, por sí misma, y por así decirlo sin control del cuerpo, e incluso evadiendo los estímulos naturales que le dicen que deje de crecer. Sin embargo, y en contradicción a lo que muchos creemos, decir tumor no es sinónimo de decir cáncer. Más bien, hablar de un tumor, digamos que sería la clasificación general, y dentro de ellos podríamos dividirlos en dos grandes grupos: los tumores benignos y los tumores malignos. Los benignos tienen un comportamiento que podemos calificar como inocente. Con esto me refiero, por ejemplo, a que su crecimiento es lento, su área de afección estará localizada en una parte específica del cuerpo. Además, este tipo de tumores, por lo general, no se diseminan a otras áreas del cuerpo, y a grandes rasgos, al ser operados, con ello termina el problema. Obviamente con sus excepciones, como todo. Ejemplo de este tipo de tumores serían los lipomas, que son masas de células de grasa que pueden aparecer en el tejido que se encuentra debajo de la piel. Por otro lado, si nos movemos a la región de los tumores malignos, el panorama cambia completamente. Esta frase sí es sinónimo de cáncer. Este tipo de neoplasias tiene un crecimiento acelerado y agresivo, que incluye invasión y destrucción de tejidos circundantes. Además, posee una característica distintiva: su capacidad de metástasis, una palabra que quizá hayas escuchado antes, la cual significa que el tumor puede, por diversos mecanismos, invadir tejidos lejanos a donde inició. Un ejemplo sería un tumor de pulmón que hace metástasis e invade el hígado. Y como ya te imaginarás, este tipo de características son las que dificultan el tratamiento y que vuelven a esta enfermedad tan compleja. Para que entiendas mejor la diferencia entre un tumor benigno y uno maligno, ¿qué te parece si revisamos la siguiente imagen y ejemplo? Aquí vemos un útero, en el cual existen dos lesiones tumorales, estas que ves marcadas en rojo. Ambas lesiones surgirían a partir del mismo tipo de células sanas, en este caso el músculo uterino llamado miometrio, que es esta región. Pero aunque inician del mismo tipo de células, uno de ellos es benigno y el otro es maligno. El de la derecha, el benigno, veremos que es un tumor pequeño, que tiene una forma homogénea bien delimitada. Su crecimiento sería lento y no sobrepasará los bordes circundantes, lo cual es muy bueno en términos generales. Sin embargo, el de la izquierda, el maligno, es un tumor de gran tamaño que tiene una forma desorganizada y no está bien delimitado. Su crecimiento es rápido y destructivo. Además, como vemos en estas ramificaciones, invade los tejidos circundantes y ha sobrepasado los bordes del órgano. Y no olvidemos su capacidad de metástasis e invadir otros órganos, lo cual es malo en términos de diagnóstico. Ahora que ya entendemos esta diferencia, vamos a centrarnos en la descripción de estos tumores como malignos. Si lo piensas bien, esta palabra no solo indica un daño o perjuicio, sino una intención, una intencionalidad. Alguien maligno directamente tiene el deseo de hacer el mal o se alegra de él. Esto según la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, ¿por qué se ha denominado así a estos tumores? ¿Qué provoca que una célula común y corriente se vuelva dañina contra su propio cuerpo? Además, ¿qué características tienen estas células para realizar ese daño? ¿Y por qué casi parece que tuvieran una intención para lastimar? Para responder a estas preguntas, debemos partir de una más general. ¿Cómo se forma el cáncer? Comencemos observando una célula normal del cuerpo humano. Esta se encuentra desempeñando sus funciones habituales en su entorno. También se replica cada cierto tiempo para dar lugar a nuevas células y en su momento al envejecer o ser dañada,
morirá a través de un proceso llamado apoptosis. Sin embargo, esta célula común y corriente puede transformarse en maligna. ¿Cómo? A través de un proceso de acumulación de mutaciones genéticas. Y no son mutaciones como en uno de los cómics que te dan poderes, sino más bien como en El amanecer del diablo. Verás, todas nuestras células en su núcleo contienen cadenas y cadenas de ADN muy bien resguardado, como un tesoro. Este le dicta todas las pautas a las células de quién es, qué va a hacer y qué cosas va a producir. Es básicamente el plano con las instrucciones para todo, y el ADN tiene un orden específico de sus componentes. Entonces, una mutación ocurre cuando uno de esos componentes es sustituido por otro diferente. En este caso, la orden que se le dará a la célula será distinta, y por tanto también su comportamiento será distinto. Comienza la maldad. Claro está que el proceso por el cual una célula se vuelve maligna no es algo instantáneo, ni tampoco de la noche a la mañana. Al contrario, es prolongado y lento en la mayoría de los casos. Es aceptado decir que por lo menos necesitaríamos 4 mutaciones acumulativas una tras de otra en una célula para que se convierta en cancerosa. Primero, una mutación iniciadora, como la inducida por carcinógenos, tendría que ocurrir. Así, una célula normal sería alterada. Luego, al persistir el estímulo, más mutaciones afectarían la integridad del ADN de forma permanente, volviéndolo más inestable. Pero aún en este punto no se considera cáncer. Será finalmente la interacción de otro tipo de mutaciones llamadas conductoras las que nos dejará con una célula maligna, la cual producirá más clones igual a ella y en consecuencia un cáncer. Esta célula maligna por sí misma tiene características muy particulares y que van orientadas a su propia supervivencia y continuidad. Por ejemplo, son capaces de crecer de forma autónoma, sin que haya un estímulo que les diga que lo hagan, por lo cual se reproducen rápidamente. También evitan las señales de muerte celular. Por ello, viven tiempos muy largos, siendo más dañinas a su vez. Son capaces de incitar de forma propia la generación de vasos sanguíneos, para tener su aporte nutricional y de oxígeno garantizado. Y si de algún modo el cuerpo o los tratamientos eliminan o limitan este aporte de oxígeno, son tan adaptables que cambian su metabolismo a la forma anaerobia, con la cual pueden seguir existiendo. También tienen la facilidad de liberarse del área donde se encuentran y transportarse a otras regiones a través de los vasos sanguíneos. En este proceso evitan ser eliminadas por las defensas normales de nuestro cuerpo. Incluso se revisten de plaquetas para no ser reconocidas. De esta forma es que logran llegar a regiones distantes de su área. Así que como podrás ver, el término maligna les queda perfecto. Casi manifiestan una voluntad propia y completamente ausente del resto del organismo, incluso aprovechándose de sus recursos para poder seguir existiendo. Y aunque ahora puedas pensar, bueno, no hay problema, dado que no estoy en Chernobyl, no hay manera en que las mutaciones puedan afectar las células de mi cuerpo. Pues déjame decirte que eso no es precisamente cierto. En general, cualquier estímulo persistente que pueda generar un estado de inflamación en nuestro cuerpo, que sea por algún tiempo, tiene la capacidad de producir cáncer. Y para serte franco, la cantidad de estos estímulos de hecho es bastante grande. Veamos algunos de ellos. Factores ambientales como la luz ultravioleta del sol, exposición a benceno, el principal compuesto de los aceites ligeros, o al cromo, que se encuentra en diversas aleaciones metálicas, pinturas, conservantes y pigmentos, ya nos comprometen. El consumo de tabaco aumenta grandemente la probabilidad de cáncer de orofaringe, esófago, páncreas y vejiga, sin mencionar que causa el 90% de las muertes por cáncer de pulmón. El consumo de alcohol aumenta el riesgo de neoplasias malignas de hígado y páncreas. Diversos factores dietéticos se relacionan con tumores malignos colorectales, de mama y próstata. La exposición a estrógenos, como los usados en terapias hormonales, aumentan el riesgo de cáncer de mama y de endometrio. Y también podemos agregar agentes infecciosos, como el virus del papiloma humano,
causante en gran medida del cáncer cervicouterino, o el virus de la hepatitis B y C, directamente relacionados con el carcinoma hepático. De hecho, y para hacerte más claro, voy a retomar las palabras que coloqué al inicio. La única forma de evitar el riesgo de padecer cáncer es no nacer. Un panorama no muy alentador, definitivamente. Sin embargo, no debemos entrar en pánico. No te espantes, Bob Esponja. El pánico es el enemigo. Eres fuerte. Con fortaleza podrás imponerte. ¡Ah! El riesgo del padecer cáncer es parte de la vida. Y por otra parte, y como siempre te digo, un estilo de vida saludable ayuda mucho y minimiza los riesgos para tener esta enfermedad. Por cierto, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Espero que hayas aprendido muchas cosas en el video de hoy acerca del cáncer. Así que hasta aquí nos quedamos y nos veremos muy pronto.